muchas gracias, Renato. Gracias a ti, Vicente. La verdad es que estas cosas al principio siempre dan un poco de palo, porque pedirle a alguien que venga aquí a contar cómo invierte y cómo empieza a invertir y cómo toma sus decisiones y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, siempre generan un poquito ahí de gente que dice, no, ¿cómo lo cuentas delante de gente? No solo eso, luego los vídeos que hemos hecho hasta ahora, que si alguno no lo habéis visto, recomendamos verlos, los de los directos anteriores, pues el de Aussie está en 8.000 visualizaciones, el otro está en 5.000, el otro está en 4.000, o sea que realmente no es por ponerte presión. Renato, en absoluto. Un saludo a los que quieren poner presión. Pues eso, ¿no? La idea ya sabéis cuál es, lo que queremos es que pues, gente corriente, si me permites la expresión, gente como cualquiera de nosotros cuente en un entorno pues, más o menos distendido pues, cómo se ha ido organizando, ¿no? Porque pensamos que hay mucha gente que no sabe ni por dónde empezar, ni cómo tomar sus primeras decisiones, y no es que vayas a ser un modelo, el speaker de aquí, pero por lo menos si te empiezan a sonar cosas y te planteas qué estás haciendo con tus finanzas, ¿no? Y eso es lo que pretendemos. La verdad es que en Madrid lo hacemos en la oficina y tenemos ya organizado las comodidades y demás. Este es el primero que hacíamos aquí y bueno, yo creo que este sitio es muy chulo y si podemos seguir haciendo y sigue habiendo gente que quiera compartir su estrategia de inversión, pues también iremos evolucionando el concepto, ¿no? Pero bueno, lo dicho, muchas gracias. El formato ya sabes cuál es. Renato tiene aquí una presentación que te agradezco mucho, que sé que te has estado preparando desde hace tiempo y trabajándosela para compartirla hoy con vosotros y para todos los que lo estáis viendo online. En el vídeo que vamos a subir online vamos a intentar insertar después las diapositivas porque la experiencia de navegación y de visualización es mucho mejor. Y nada, ya te cedo la palabra. De nuevo, mil gracias, Renato. Muchísimas gracias, Vicente. Es un placer estar aquí, de verdad. Y nada, mi nombre es Renato Antinori. Y si soy italiano, supongo que el nombre me delata. Y nada, lo que he preparado es algunos puntos que sirven un poco como base para compartir experiencia fundamentalmente. Lo que he estado haciendo, cómo veo las inversiones y así. Este es un poco los puntos que he preparado. Cuáles han sido los momentos claves en mi formación como inversor. ¿Cuál es mi visión actual de la inversión? Que ha tenido una evolución bastante compleja. ¿Cuáles son mis objetivos? La cartera, cómo está estructurada, como los componentes de esa cartera, mis resultados y algunos puntos concretos que para mí son muy importantes, en particular la diversificación, las coberturas de cartera y de divisa, y terminaré con un punto final de divulgación en ámbito familiar, que es un punto en el cual me he metido últimamente y que me interesa bastante. En total, 40-45 minutos, supongo, y luego podemos, bueno, si tenéis alguna pregunta mientras hago la presentación, bienvenida, o al final, como queráis, ¿vale? ¿Cómo he empezado a invertir? Entonces, yo he empezado a invertir a principios de los años 90, invirtiendo en acciones, con el ahorro del primer sueldo, de los primeros sueldos, y invertía un poco de forma casual, un poco como hacer la quiniela fundamentalmente, ¿no? Sin mucho criterio. Y lo que pasa es que con el pasar del tiempo notaba que me gustaba esto de la bolsa, de inversiones, y detrás de la cabeza me quedaba la idea de que me hubiera gustado cuando hubiera tenido tiempo de poder prepararme un poquito más a fondo y poder gestionar mi cartera de forma un poquito más profesional, ¿no? En ese momento me interesaba el análisis técnico fundamentalmente, era la única cosa que leía, así, pero tampoco era muy relevante. Ha habido tres momentos claves en mi formación como inversor. Primero ha sido el 2002. En 2002 yo estaba trabajando aquí en Barcelona, era directivo del departamento de marketing de una multinacional. Había trabajado en Madrid antes, aquí en Barcelona estaba desde hace unos años, y el departamento de marketing de las multinacionales son muy dinámicos. Entonces, ha llegado el momento en que tenía que irme, o de Italia o en otro sitio. Y no, yo no quería, por razones familiares, quería quedarme de aquí. Entonces, claro, me planteó el cambio. Empiezo a hacer entrevistas de marketing en otra empresa y notaba una cosa rara. He hecho 3 o 4 y notaba que
encontraba pegas en los trabajos que me ofrecían o pensaba que tenía la sensación de que cuando terminaba la entrevista y que no iba bien, tenía una sensación de alivio. Entonces dije, aquí está, algo está pasando, ¿no? Entonces, lo que estaba pasando es que en realidad yo quería dedicarme a invertir. Y entonces dije, voy a probar. Empiezo a comprar libros sobre análisis técnico, porque es lo que conocía. Empiezo a comprar libros así. Mi mujer me pregunta si estoy loco, porque dice, ¿qué estás haciendo tú? Y bueno, digamos un compromiso que tengo un año de prueba y para esto, y resulta bueno, que se han pasado 15, ¿no? Y todavía sigo aquí. Invierto en análisis técnico, acciones a corto plazo. Aquí empiezo a finales del 2002. Pillo todo el mercado alcista en 2003. Entonces no sabía ancora que había la frontera entre ser bueno y tener suerte muy delgada. Entonces, claro, yo iba teniendo mucha suerte. Con los años, pasan los años, empiezo a dedicarme a intradía, futuros, así, y claro, muy complicado. Parte de lo que ganaba con acciones lo perdía con el intradía, pero claro, pensaba que tenía que esforzarme más, estudiar y todo esto. Hasta que llega un punto, empiezo a estudiar las opciones, que empieza a entrar en un mundo que empieza a interesarme, y sistemas automáticos o cuantitativos, donde empiezo a ver la ventaja de tener reglas que te explican cómo poder gestionar las inversiones. Vale. Otro punto clave es 2008. 2008, ¿qué pasa? 2008, en plena crisis financiera, cuando en otoño nacen mis dos hijas, dos de golpe. Claro, abandono el intradía. Entonces, solo esto mejora los resultados. Y en 2009 también, y todo. Entonces, otra fase para ir hacia el medio plazo y abandonar el corto plazo y el intradía. Último momento clave ha sido 2012. 2012 entró en Infinet. No conocía el value investing. Entonces, después de 10 años trabajando en los mercados, no conocía el value investing. Lo descubro entrando en Infinet. Y entonces descubro todo el tema del buy and hold, planificación financiera, estos temas que claramente encajan con mi visión de las cosas. Y utilizo mucho la plataforma también por el ámbito del sistema cuantitativo, porque pienso que era una cosa que me interesaba y me gustaba la idea de proponer o publicar artículos y entonces poner negro sobre blanco mis ideas y obtener muchos comentarios o preguntas que me han ayudado mucho a mejorar mi formulación. Entonces, esto ha sido un tema muy, muy importante. Y llegó al día de hoy, donde podemos ver un poco cuál es la visión actual de la inversión. Es de doble tipo. Primero es sistemática, es decir, me gusta tener reglas para poder invertir y abandonar el tema de la intuición o pienso que esto no me ha funcionado o si ha funcionado ha sido por suerte. Y entonces, vale, prefiero tener regla. También porque he entendido que los mercados son probabilísticos, es decir, siempre hay incertidumbre, no se sabe lo que puede pasar. Entonces, el tener reglas ayuda a tener bajo control las emociones. Se puede abordar los mercados de forma probabilísticas, entonces analizar un poco qué escenario hay, qué probabilidad hay, pero probabilidades hay que manejarla con cuidado porque nunca dicen lo que va a pasar, dicen lo que podría pasar en caso positivo y lo que podría pasar en caso negativo. Esto conlleva el hecho de tener bajo control el riesgo, controlar el riesgo. Esto es una cosa muy importante para mí y de hecho el riesgo lo considero más importante que la rentabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque la rentabilidad no la puedo controlar, mientras que el riesgo sí, porque el riesgo depende de cómo invierto, cuándo invierto, en qué forma invierto, en qué plazo y todo esto. Entonces, esto es importante. ¿Me dejas que te un momento? Porque has hablado de las emociones y del riesgo, ¿no? Sí. O sea, hay mucha gente que no acaba de ser consciente de la importancia de las emociones al invertir, ¿no?
y está muy relacionada con el riesgo. ¿En qué momento empiezas a ser consciente de que las emociones te desbordan y necesitas ponerle escoto? Esto ha sido un proceso lento, Esto es un proceso lento. Y diría que en el momento en el cual empiezo a darme cuenta que el mercado no se puede predecir. Entonces, en el momento en el cual me doy cuenta que es inútil que me esfuerzo, no sé qué es lo que va a pasar, entonces estoy más tranquilo. Estoy más tranquilo, sí, porque me centro no en intentar predecir, sino intentar saber lo que tengo que hacer, ¿vale? Y entonces te digo esto porque estoy mucho más tranquilo ahora que al principio. Ahora estoy consciente que no puedo prever lo que va a hacer el mercado, mientras antes pensaba de poder hacerlo. Con el análisis técnico hacía gráficos muy chulos, muchas líneas, dice esto va a subir. Y nada, luego me daba cuenta que no era así, o un 50% de probabilidad, ¿no? Y entonces, claro, antes tenía una más, ¿cómo decir?, preocupación, porque pensaba de saber, pero al final me daba cuenta que no era. Y entonces, ahora soy mucho más tranquilo porque, nada, sé que no puedo hacerlo. Entonces la pregunta es si esas emociones si no afectan más al corto plazo que al largo plazo, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, creo que eso también, el hecho de estar más focalizado en el corto plazo al principio y menos focalizado ahora, esto conlleva a... De forma, veremos que en forma de invertir hay una parte que tengo que sigue siendo de corto plazo, aunque el corto plazo no es tan corto como antes. Pero, es cierto que yendo a largo plazo es mucho más llevadero, mucho más... Bueno, pero hay que saber controlarlas, de formas, Vale. Visión de inversión sistemática, la segunda parte es delegada. Aquí es la parte value investing. Confío en algunos gestores con los cuales condivido la filosofía de inversión y creo que pueden hacer el trabajo para llegar a alcanzar mis objetivos de largo plazo. Como dijo los gestores, aquí el track record seguramente tiene importancia, pero esto es una fotografía del pasado y entonces no puedo confiar mucho en esto. Lo importante es el futuro, qué va a hacer, y aquí tenemos que ir más en detalle, más subjetivos. Y a mí me gusta evaluar el gestor más como persona, qué valores me transmite, cómo es su interpretación de la filosofía de inversión, si es algo que coincide con mis objetivos, todo esto. Pero claro, son elementos muy soft, ¿no? Muy subjetivos y claro, me deja siempre con estar haciendo bien esta decisión, no lo sé, es algo que hay que tener confianza en este caso. Bueno. Este gráfico sí, lo que comentaba antes, con la experiencia del mercado, creciendo mi experiencia del mercado, ha bajado drásticamente la confianza que tengo en poder predecir el futuro. Es lo que decía antes, que ahora estoy mucho más tranquilo porque sé que no se puede hacer, entonces, pero ha sido una evolución curiosa. Vale, vamos a ver un poco mis objetivos. Yo tengo dos objetivos totalmente diferentes. De una parte, crecimiento del capital y de otro lado, generación de ingresos. ¿Vale? Vamos a ver cada uno de ellos. Primero, el crecimiento del capital. Aquí estamos en el largo plazo. Construcción de libertad financiera, todos estos temas. Evidentemente, las estrategias para este objetivo son las clásicas, buy hold, donde tengo acciones o fondos. El tema de value investing, obviamente, y también los fondos indexados o ETFs. Aquí la importancia que doy a la rentabilidad y la volatilidad no me preocupa mucho. De hecho, pienso que la volatilidad aquí es una oportunidad y es una oportunidad también por mi forma de hacer aportaciones en este tipo de sector, porque aquí no hago aportaciones periódicas, sino que
sigo unas cuantas acciones y fondos y cuando estos hacen una corrección significativa, 10%, entonces aporto. Entonces suelen ser aportaciones bastante concentradas porque cuando hay caídas se entran ahí y luego puede haber periodos que no hago ninguna aportación. Entonces aquí la volatilidad en ese sentido me ayuda porque cuando hay volatilidad construyo cartera. Mención especial a los fondos indexados ETF porque para mí son muy importantes, serán mucho más importantes en el futuro porque suelen darme no sé, creo una seguridad, mayor seguridad de poder alcanzar mi objetivo, porque puedo estimar dónde pueden estar los mercados dentro de 15 o 20 años. Y esto puedo tener todas las cautelas pensando que ahora estamos en la fase alta del ciclo, que los próximos 10 años es difícil que haya rentabilidad por encima de la media, pero un rango de rentabilidad a largo plazo de los mercados puedo tenerlo. Entonces esto lo puedo conseguir. Con los fondos activos de gestión activa de Value Investing no sé dónde estarán. Hombre, los que tengo yo espero que estén por encima, pero no puedo tener esta seguridad. Entonces, esta parte me da un poquito más de inseguridad, porque me puede dar una rentabilidad extra, pero no sé. Es verdad que si tengo varios gestores, es suficiente que uno o dos lo hagan muy bien, que compensan lo que no lo pueden hacer bien, pero bueno. Generación de ingresos. Dejas dos preguntas. Primero, siempre con la idea de que quien no ha pasado por aquí, ¿en qué momento dices, me voy a plantear estos objetivos y me planteo estos dos objetivos y cómo lo haces? O sea, esto fue después de entrar en Finet, entender todo este mundo del value investing, largo plazo y todo esto. Esto fue antes estaba en el corto plazo, centrado en intentar ganarme la vida por ahí. Y te sientas un día después de que has leído algo y dices, tengo que hacer un plan para largo plazo y otro para el corto. Sí, eso es más o menos, sí. Un poquito más de un día, pero sí, ha sido esto el proceso. Pero claro, he tenido que leer mucho y claro, era un mundo nuevo, el value investing, el buy and hold, para mí era un mundo nuevo. Y claro, pero tenía todo el sentido del mundo y entonces desde ahí he creado esta estructura. Vale, la otra, sí, mientras aprovecho para beber un traguito, que si no, no vas a poder. La otra pregunta es, comentabas, por ejemplo, en ese modelo sistemático, tal, oye, caídas del 10%, me viene bien la volatilidad, el 10% hago aportación. Claro, pero por ejemplo, hemos tenido ahora una fase de que no ha habido ninguna caída del 10%, entonces, según va pasando el tiempo y no vas teniendo la oportunidad de hacer esa aportación porque no cae un 10%, ¿qué haces mientras tanto con esa liquidez? Vale. Y no... ¿Sabes? Si no te da ganas de cambiar el sistema. No, te explico por qué. Porque el año pasado ha sido un ejemplar en este. Pero en realidad las aportaciones las he hecho. ¿Por qué? Porque invierto no solo en fondos, sino también en acciones. Acciones que quiero tener en buy and hold, sin vender. Y las acciones tienen siempre más volatilidad. Y de hecho, ha habido bastante el año pasado que se han caído hasta un 20%, que es la que he comprado. De hecho, cuando veremos mi cartera, las que están en la primera exposición son las que el año pasado han bajado un 20% desde el máximo. Entonces ahí, el año pasado también hice muchas aportaciones. Y ahora lo he hecho en febrero, obviamente. Algunas, evidentemente, pero... Vale. Generación de ingresos. Aquí estamos en el corto plazo, un año. Y tengo varias estrategias que utilizo para esto. Muchas de estas las he publicado en Finet. Y de hecho he puesto los links ahí para que la gente que está interesada pueda ir a mirarlo. La cartera ETF en momento es una cartera de varios ETFs con los cuales utilizo la metodología del momentum, que es una metodología de seguimiento de tendencia, en posición alcista y bajista al mismo tiempo. Y esta la publiqué hace 3 o 4 años, o no, 3 años en Finet. Y luego tengo estrategias de opciones para índices, sobre todo el S&P500 y commodities. Y aquí sobre estrategia de commodities también he publicado algún artículo en Finet sobre petróleo, oro, gas natural y alguna cosa. Entonces, si alguien quiere ver qué tipo de estrategias son, ahí están publicadas. Y luego este año, el año pasado mejor dicho, he empezado una estrategia que es una cartera de asset allocation, que también he publicado en Finet este año y que mi intención es ir actualizando cada mes. Esta es una combinación, es el non plus ultra del sistema cuantitativo, porque es una combinación de modelos de asset allocation. Y
desde aquí los combino y hago una cartera mía. Entonces, aquí, en esta parte de la generación de ingreso, el focus es el control de la volatilidad. ¿Por qué? Porque la volatilidad aquí es riesgo para mí, esta cartera. Porque si pierdo un 30%, aquí mis ingresos se reducen. Y entonces, aquí cada estrategia está diseñada para tener una volatilidad baja, tiene sistemas de coberturas, y la combinación de la estrategia también me ayuda a bajar la volatilidad de esta cartera. Y es importante decir que para controlar la volatilidad hay un coste, porque la cobertura tiene un coste. Entonces, a largo plazo, esta parte de cartera espero que tenga una rentabilidad inferior a la de crecimiento. Pero lo tengo que aceptar porque no quiero que aquí haya muchas subidas y bajadas de la cartera. Muy bien. A nivel cuantitativo, mis objetivos son, aquí abajo, a largo plazo, mi objetivo es de un 7% de rentabilidad medio anual, estoy hablando de 20 años. Pero aquí no me preocupa mucho esto, es decir, no, aquí esto es lo que ofrecerá el mercado, es decir, intento que los instrumentos de inversiones que utilice puedan permitir esto, pero aquí no puedo hacer mucho, es el mercado lo que dicta. Lo que me interesa más es la parte de inflación. ¿Por qué la inflación? Aquí no hablo de la inflación del INE, hablo de mi inflación, de los gastos de mi familia. Entonces, ahí sí que puedo controlarlo. Entonces, esta es la parte esencial que me permite poder alcanzar el objetivo principal. Entonces, esto es un poco la... Está en el 3,5. Está en el 3,5. Sí, mis gastos, pero bueno. ¿Es un 7% sobre el 3,5? No, 7% de rentabilidad. Luego, total. Y luego, mis gastos suben 3,5 al año, en plan, pero... 3,5. Sí, pero intento que suban menos, evidentemente, ¿no? Pero... Vamos a ver la cartera ahora, cómo está estructurada. Está estructurada en función de estos objetivos. Es la cartera de final de diciembre del 2007, entonces está influenciada por la situación del mercado en ese momento. Esto lo digo porque hay una parte de crecimiento que es la parte más grande, el 56% de la cartera, y la parte de generación de ingreso que es un 33%. Lo digo porque la parte de generación de ingreso actualmente es todo renta variable, porque actualmente, a final de diciembre y ahora actualmente también, porque los mercados estaban muy fuertes. Pero esta parte con las coberturas que tiene, puede modificar o pasar a renta fija o a liquidez muy rápidamente. Bueno, rápidamente, en el sentido de 2 o 3 meses, puede modificarse. Actualmente tengo un 11% entre liquidez y renta fija a corto plazo. Y aquí la pregunta podría ser, hombre, si esperas que el crecimiento tenga más rentabilidad a largo plazo que la parte de creación de ingreso, ¿por qué no metes todo ahí y usas los dividendos para la creación de ingreso, por ejemplo, ¿no? Vale. El punto es que la expectativa que tengo de los mercados en los próximos años no va a ser espectacular en la parte de crecimiento, por lo que he dicho antes, que estamos en la parte alta del ciclo. Si llegara un nuevo 2008, es probable que muchos recursos de la creación de ingresos pasarían ahí. Pero ahora creo que el diferencial de rentabilidad de las dos carteras puede ser muy limitado. Y aparte que la generación de ingresos es un poco mi huertecillo y me gusta, entonces hasta que me divierto voy a seguir haciéndolo, ¿no? A nivel de divisa estoy un 50% en euro y el resto dólares, bueno, aparte casi todo dólares. Y veremos que para mí entonces el tema de cobertura también tiene una importancia, como veremos después. ¿Tienes un máximo mínimo de liquidez? Pero la pregunta es si hay un máximo o mínimo de liquidez. Máximo mínimo de liquidez. No lo tengo, es decir, bueno, no puedo ir, estoy invertido, puedo invertir en algo más, puedo llegar a un 5% de liquidez, pero no más allá, sí, probablemente el 95% puede ser el máximo, pero depende un poco de la oportunidad que hayas. ¿Cómo está estructurada, cómo está compuesta la cartera? Vale, actualmente tengo un 28% planes de pensiones,
fondo de inversión un 17 y acciones un 12. Los planes de pensiones es un poco lo que tenía de antiguamente, ¿no? Entonces este porcentaje está disminuyendo rápidamente. De hecho, hace 2 o 3 años estaba un 40% y ahora estoy entrando mucho más en la parte ahí. Y creo que en un par de años la pensión llegará a un 20%, supongo. Lo tengo porque antes lo hacía, pero no es mi vehículo preferido actualmente. A nivel de plan de pensiones, están divididos en gestión activa, un 6% en el Cobas Global, un 22% indexados en la ING del Eurostoxx. Actualmente Eurostoxx hace 2 o 3 años estaba muy invertido en Estados Unidos, S&P 500, luego por un tema de divisa y de expectativa de rentabilidad de Europa versus Estados Unidos, entonces he modificado. A nivel de fondos, también están divididos en gestión activa e indexados. Aquí la prevalencia de gestión activa, sobre todo porque muchos fondos se han construido ahora, entonces ha hecho aportaciones, pero pienso que para el futuro los indexados serán donde aportaré más. Los fondos son estos: Magallanes Europeo un 4%, el Microcap 1%, el Z-Valor un 4%, Cobas y Selección el Internacional 1,1%. Y luego tenemos un ETF de Bolsa Global a un 3%, un fondo indexado de Bolsa Mundial también en el Damundi al 2% y un indexado de países emergentes a 1%. Donde voy a crecer más en el futuro serán los fondos indexados y también las acciones. Esto será la área de acciones. Tengo un bloque de 20 acciones más o menos que sigo y que invierto muy con criterio de buy and hold. Cuando caen, compro. Las que están en la primera posición son las que han caído más el año pasado: Altria, Alleghany, Philip Morris, Leucadia y Fairfax India. Son las que han caído un 20% el año pasado, fundamentalmente. Ahora, por ejemplo, en febrero ha entrado Reckitt Benckiser con... voy a ver la parte de generación de ingresos, 34%. Aquí también tengo acciones, pero esto la gestiono de forma más diferente de la otra. Aquí, cuando suben mucho en corto plazo, las vendo parcialmente, luego las vuelvo a comprar o utilizo los beneficios para comprar al otro lado. Luego también, lo que he dicho, cartera ETF en momento 6%, la estrategia de opciones del S&P 500 5%, ETF Asset Allocation 5% y para commodities un 4%. Entonces aquí, esto es cómo están repartidas las... a nivel de resultados, estos son los últimos años cuando he utilizado este sistema de objetivos. 2014 ha sido muy bueno porque estaba invertido mucho en dólares. Ha habido la caída del euro, que estaba invertido en el S&P 500 del fondo de pensión, entonces estaba muy invertido ahí, entonces por eso se ha beneficiado. No tenía la cartera cubierta en ese momento. En los años siguientes he empezado a cubrirla, veremos por qué, cuándo y por qué cubro la cartera. En el 2017 hay que notar que la parte de generación de ingresos, que normalmente espero bajar rentabilidad o menos que la otra, en realidad ha sido muy buena. Ha habido una alineación de estrellas y todo ha ido bien, pero normalmente no tiene que ser así. Voy a hacer un punto ahora sobre las cosas importantes para mí a nivel de gestión. Empiezo con el tema de la diversificación. Diversificación, hay varios tipos de diversificación, ¿no? Que pueden ser de acciones, gestores, divisas, sectores, todo esto. Yo utilizo toda, pero no la controlo, es decir, se forma naturalmente esta diversificación. Compro algo y se incrementa ese sector. No es muy relevante, y donde la diversificación para mí es muy interesante, es más interesante la parte de generación de ingresos. Pero este tipo de diversificación ahí no es significativa. ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis sistémica baja todo.
que puede estar en más o menos, baja todo. Entonces, tengo que tener en ese campo otro tipo de diversificación, que es la diversificación de estrategias. Entonces, las estrategias que antes he comentado son muy diferentes. Algunas trabajan con mercados muy alcistas, otro con mercado bajista, otro con mercados laterales. Entonces, cuando una va bien, la otra va mal y se compensan entre sí. Entonces, pues, con eso consigo que la rentabilidad sea, la volatilidad sea más baja y la actividad más baja también. Sobre la diversificación de estrategia también hay un estudio cuyo título pongo aquí, del 2010, que analizaba los hedge funds en Estados Unidos y ver cómo se comportaban los que gestionaban una sola estrategia comparado con los que gestionaban varias estrategias, ¿no? Y resultaba que efectivamente los que tenían más estrategias conseguían mejores resultados. Para mí esto es un poco relativo porque yo no invierto como un hedge fund, yo soy un currante de los mercados, pero es decir, está bien saber que hay algo que apoya lo que estoy haciendo. Segundo punto que quiero hablar es el tema de cobertura de cartera. Para mercado bajista, yo tengo dos tipos de coberturas. La primera son las coberturas estratégicas, la he llamado así yo, pero no es una clasificación. Bueno, son las coberturas que están incluidas en la regla de los sistemas que tengo. Aquí no tengo que hacer nada más, es decir, tengo la regla, hay cobertura que se activa si pasa algo, desinvierto en renta variable, paso a liquidez o paso a renta fija. Ejemplo es el momento absoluto. No voy a hablar de esto ahora, he hecho algún artículo, si alguien tiene alguna pregunta me la puede hacer, pero aquí es la parte menos interesante porque es cosas que son reglas ya definidas y más interesantes son las coberturas tácticas porque son las coberturas que utilizo para la cartera de acciones. Entonces, ¿cómo lo hago? En los últimos años he tenido una tendencia a reducir un poco la discrecionalidad en este ámbito, es decir, tener reglas aquí también. Y actualmente utilizo la media de 200 días. Para ver cómo lo utilizo, antes de ver esto, hay que comentar que utilizar una regla, cualquiera, para hacer coberturas es al final hacer un market timing. El market timing tiene problemas, tiene puntos débiles y esto hay que conocerlos para saber si es oportuno o interesante utilizarlo o no. El market timing, para ver cuáles son los problemas del market timing, ha habido un estudio del 2014 interesante que analizaba varios métodos de market timing, momento o varios tipos de medias, para ver qué resultado tenía comparado con el buy and hold del S&P 500 sobre los últimos 90 años. Fundamentalmente salía que los resultados principales eran que el market timing a largo plazo ofrece menor rentabilidad que en buy and hold si consideramos rentabilidad absoluta. Entonces, quien busca rentabilidad absoluta, ganar más dinero, tiene que ir a buy and hold, olvidarse del market timing porque si no va a perder dinero ahí. Si alguien busca rentabilidad ajustada a la volatilidad, ratio Sharpe, entonces ahí el market timing puede ayudar en ese tiempo. La diferencia es mucho menos significativa. Lo que pasa es que el market timing construye sus mejores resultados versus el buy and hold solo en algunos momentos concretos, algunos momentos que son muy raros. Estos momentos, esta chart muestra que las pérdidas máximas del S&P 500 desde los años 20 hasta ahora, y cuando el market timing funciona mejor que el buy and hold es en 4 momentos fundamentalmente: los años 30, los años 70, el 2000, el 2008. Cuando hay correcciones del 15, 20, 25%, hacer market timing es perder dinero comparado con el buy and hold. Entonces, hay que saber esto. Entonces, el market timing sirve solo para algún momento concreto. ¿Cuándo habrá la próxima caída como el 2008? Puede ser este año o puede ser dentro de 30 años, no lo sabemos. Y entonces hay que asumir esto y saber que el market timing tiene una tasa de acierto de un 20%, y entonces es una estrategia muy costosa. Entonces, bueno, si uno lo acepta, lo utiliza. Si no lo acepta, evidentemente no lo utiliza, depende del objetivo que tenga. ¿Te has una estimación del coste que te supone? Yo intento, calculando que
cubrir mi cartera cada vez de forma entera puede costarme un 2 o 3% de rentabilidad. Entonces, si cada vez que cruza el precio con la media de 200 días gasto un 3%, puede ser mucho dinero. Claro. Y entonces intento hacerlo de una forma que para que me cueste menos. Ahora veremos cómo. ¿Cómo lo hago? Hemos dicho, miro la media de 200 días del S&P500 y los precios. Cuando los precios cierran por debajo, activo cobertura. ¿Cómo activo cobertura? Ante todo, no lo hago sobre todo la cartera al principio. Hago un poco de discrecionalidad aquí, porque veo con qué agresividad los mercados están bajando. Si es muy agresivo, entonces en los días siguientes, si hay continuidad bajista, entonces incremento la cobertura. Si empieza a tontear los precios por ahí, entonces me quedo con el 25% y ya está. Entonces con esto consigo un poco reducir un poco el coste de la... ¿Y cómo hago la cobertura? Con opciones. ¿Por qué lo hago con opciones? Porque me permite no tener que vender las acciones, no hacer traspasos, es mucho más rápido. Las opciones pueden ser complicadas. La estrategia que uso aquí es muy sencilla, pero claro, entiendo que puede ser complicado para quien no las conozca. Pero, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, ponemos un ejemplo. El S&P 500 está a 2000, ha cerrado por debajo de la media de 200, está a 2000, ¿vale? Entonces, en ese momento yo empiezo las coberturas y compro una opción put. ¿Qué es comprar una opción put? Es como comprar un seguro. Y lo compro a un nivel 10% por debajo, 10 o 15, depende de la velocidad, más bajo del precio donde está ahora el S&P 500. Entonces, por ejemplo, está a 2000, compro una put 1800, vencimiento 3-4 meses, junio, por ejemplo. Esto es como tener un seguro que si el S&P 500 en junio estará por debajo de 1800, que es el precio que he comprado, la put tendrá valor. Cuanto más bajo, más valor tendrá. ¿Vale? Es como si quisieras vender el seguro después. Haces el seguro de tu casa, según se va acercando el fuego por el barrio, pues el seguro que tienes de tu casa, si lo quisieras vender, tendría más valor. Sí, sí, La comparativa, claro. digamos. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si los precios siguen bajando? Entonces, incrementaré la cobertura, como he dicho, pero en el momento en que el precio se acerca al 1800, que es el precio de mi cobertura, entonces ahí empezaré a tomar beneficios parciales. ¿Cómo? Venderé una put, a la operación contraria, una put más abajo, 1700 por ejemplo, del primer vencimiento. ¿Qué consigo con eso? Cuando compro una put, pago una prima para tener un seguro. Cuando la vendo, ingreso una prima. Esta prima será mi beneficio y me lo quedaré. ¿Por qué? Porque si el S&P continúa a bajar, llega a 1700, 1600, la estrategia de cobertura seguirá teniendo beneficio hasta 1700. Después, sí, ya se parará, porque la ganancia de la put comprada se compensará con la pérdida de la put vendida. Pero si los mercados se dan la vuelta rápidamente, como ha pasado en febrero, por ejemplo, está pasando ahora, entonces la put vendida, la prima, me la quedo. Entonces esto me ayudará a compensar el coste de la put comprada, reducirá el coste o será un beneficio, depende un poco cómo sea. La idea es que los beneficios de las coberturas se reinviertan en largo plazo. Es decir, en paralelo a todo esto, yo estaré comprando con el para largo plazo. Esta cobertura la hace solo la parte de las inversiones en rentas, no de crecimiento, con todo. La pregunta es sobre qué parte de la cartera se hace, de las dos estrategias que ha dicho, de crecimiento y de ingresos, se hace la cobertura. Vale. Seguramente las acciones de la parte de renta, ¿vale? De generación de ingreso. Si veo mucha agresividad, puedo hacer también cobertura de la otra parte, porque esto no me afecta, es decir, la cartera se mantiene. ¿Sabes la filosofía value y buy and hold si haces esto un poco, no? No, porque yo mantengo mis acciones, simplemente hago una cobertura si tengo una expectativa que
la corrección puede ser muy significativa. Esto depende un poco si tengo la percepción que nos estamos acercando a una recesión o algo así. Entonces, en ese caso, igual voy un poquito más agresivo, cubro bastante más. ¿Por qué? Porque digo, si tengo razón, uso esos recursos para comprar. Si no tengo razón, bueno, tendré menos rentabilidad, un poquito menos rentabilidad. Esto es un poco... El ámbito de cuánto cubrir y qué cubrir es un poco discrecional. Bueno, es totalmente discrecional y lo veo un poco como lo percibo. Pero no veo nada de mal cubrir también la otra parte, ¿eh? Es decir, simplemente para generar recursos para invertir. Es decir, no es que estoy saliendo del mercado ni nada por el estilo. Y si a un amigo, un conocido tuyo, esto de las opciones le resulta muy complicado, pero te dice que quiere cubrir la cartera, ¿le recomendarías? ¿Qué le recomendarías? Bueno, si tiene fondo, podría hacer traspasos a fondo conservadores, renta fija a corto plazo, por ejemplo. Eso podría ser una posibilidad. O podría utilizar ETFs inversos, podría ser pero también es otra posibilidad. Estos son, lo que pasa es que la estrategia de opciones permite más flexibilidad para reducir el coste de la cobertura, porque esto de vender las opciones parcialmente genera recursos que ayudan a bajar el coste de esta cobertura. Yendo comprando ETF, ahí tienes que comprar, vender, igual muchas veces puedes pasar, porque muchas veces pasa, si se utiliza una regla de este tipo, puede pasar muchas veces y claro, los costes se acumulan. Podemos ver un ejemplo de cómo en los últimos años las coberturas, esto ya lo he dicho, cómo ha funcionado la cobertura en los últimos años. En el 2014, por ejemplo, ha habido un ejemplo de cobertura fallida, ¿no? Entonces ahí he empezado a comprar y luego los precios se han dado la vuelta enseguida. Aquí tengo esto aquí. Llega, esto es el verano de 2015, aquí ha habido una corrección más importante y aquí más o menos he salido igual, ¿no? Sin gasto y sin pérdida. Después, en otoño del 2015 también 2 veces un par de coberturas fallidas. Y enero del 2016, cuando la crisis china y todo esto, ahí sí que ha sido una caída más interesante, más fuerte, y entonces ahí he tenido ganancia en esta cobertura. Y otra fallida aquí. Entonces vemos que, claro, lo que decía antes, 20%, ¿no? Entonces gastar un 2 o 3% de la cartera cada vez que pasa esto es mucho dinero, ¿no? Entonces, considero el SP500 como mercado referencia general. Hemos visto que tengo bastante en Europa, aunque la mayor parte de Europa es a través de fondos, ¿no? Entonces ahí... Pero tengo algunas acciones europeas, pero utilizo las mismas reglas. Es decir, hago cobertura sobre SP500 en general, para simplificar, porque no estoy mirando el Eurostock, para hacer lo mismo más complejo. Es decir, hago todo así y normalmente los mercados van muy correlacionados. Entonces, pues, si corrige muy fuerte el SP500, también Europa... Vamos, que hace 2 o 3 semanas estabas ahí que activabas o no activabas. Estabas ahí en tensión. Ha tocado el mínimo, el mínimo de la media de 200 y luego... ¡bam! Sí. O sea, por los pelos, ¿no? Por los pelos, estaba ahí preparado. Pero ahí ha sido una corrección importante porque, y no ha llegado ahí. Más de un 10% ha caído y no ha llegado ahí porque está muy extendido. De hecho, es uno de los periodos récord en que el SP500 está por encima de la media de 200 históricamente. Vale. Paso al último punto, cobertura de carteras de divisa, quiero decir. Muchos estudios dicen que la cobertura de divisa no sirve mucho a largo plazo porque se compensan. Lo que pasa es que una cartera a corto plazo puede moverse mucho si no está cubierta, tener mucha volatilidad, mucho más volatilidad que una cartera que no es cubierta. Entonces aquí depende de los gustos de cada inversor y todo esto. Yo prefiero cubrir la cartera solo en algunos momentos. ¿Cuándo? Me fijo en el Price Purchase Parity, que es un poco el nivel de cambio de equilibrio entre dos divisas en relación a una cesta de producto. Y si la tasa de cambio está muy extendida en una posición o en la otra,
entonces activo o desactivo la cobertura. Ahora veremos un ejemplo. Los precios o la tasa de cambio tienden a oscilar alrededor de la Price Purchase Parity, pero puede tardar mucho tiempo, estas oscilaciones pueden ser muy largas, pero es una referencia que me gusta utilizar. Por ejemplo, esto es el gráfico del cambio euro-dólar. En el 2014 no estaba cubierto, no tenía divisa cubierta. El Price Purchase Parity está alrededor de 1,18, 1,20, más o menos por ahí, ¿no? Es esta franja negra. Entonces aquí no estaba cubierto, evidentemente me he beneficiado de toda la caída del euro. Y cuando la tasa de cambio empezó a llegar a 1,15 en el 2015, entonces he empezado a abrir coberturas. Y 1,15, 1,10, 1,5. Estos son los niveles al cual he hecho cobertura. Y todos estos años he tenido la cobertura. Ahora los precios, el tasa de cambio empieza a ir más arriba otra vez. Y mis niveles que tengo es 1,25 empezar a deshacer cobertura, 1,30 y 1,35. A 1,25 ya he llegado, he cerrado un 10% de la cobertura, más o menos, muy pequeña. Si llega a 1,30 cerraré un 50% y a 1,35 ya cerraré toda la cobertura totalmente. Esto es un poco como otras reglas que utilizo para esto. Voy a pasar al último punto, que es el tema de la divulgación familiar. Esto es un tema que me he metido en los últimos meses, simplemente es ayudar un poco a los jóvenes de mi familia a tener conceptos de inversión de largo plazo, ¿qué es lo que hago? Cuando terminan la formación escolar, les regalo una inversión. Pero esto es solo una excusa para poder darle un poco la tabarra con tema de importancia de ahorro, invertir y todo esto. ¿A qué edad? Entonces, más o menos. Cuando terminan la formación, si van a la universidad un poquito más tarde, por ejemplo, 21, así, depende un poco si hacen universidad o no. Pero cuando empiezan a trabajar o quieren empezar a trabajar. Prácticamente le voy a decir todo lo que me hubiera gustado me dijeran a mí cuando tenía su edad. Esto es lo que... Y aquí hay una cosa curiosa porque en el verano pasado un sobrino mío en Italia le hizo una aportación para explicar todo esto. Esto era un chico que no tenía idea de bolsa, nada, ¿no? Ha hecho un curso, escuela que no tiene nada que ver con economía, nada. Vale, le explico todo esto, empiezo a trabajar en otoño, me dice, mira, he hecho una aportación adicional con el ahorro del primer sueldo. Ah, bien. Bueno, llega febrero, la caída importante del Dow Jones, que es el número máximo histórico de puntos, ¿no? El día siguiente me llama y me dice, tío, ¿va a seguir cayendo esto? Yo qué sé. Yo qué sé. Pero, ¿no piensas que puede ser un buen momento para hacer una aportación? Entonces, ahí máxima satisfacción. Dice, este chico no sabía nada, pero ya está empezando por buen camino, ¿no? Entonces, esto me ha dado mucha satisfacción. Para hacer esta... Es el único de todos tus sobrinos que te ha dicho eso. Bueno, he empezado con dos, pero la primera estaba en Australia y no... Pero los otros están de camino todavía. Entonces, para hacer esta divulgación, una de las cosas que me gusta hacer es hacer un juego con ellos. Un juego que, bueno, probablemente los conoceréis porque es popular en la red, pero lo quiero hacer aquí porque si alguien no lo conoce, tiene un mensaje potente detrás, ¿no? Entonces, me gustaría hacer esto. Hay dos chicos, Ben y Arthur, y Ben tiene 19 años y decide invertir 2.000 euros cada año durante 8 años. Es decir, termina a los 27 años y no invierte más. Y mantiene su inversión hasta los 65, ¿vale? El otro chico, Arthur, empieza a invertir con 27 años, es decir, cuando termina el primero, y decide poner 2.000 euros cada año hasta los 65. En conclusión, tenemos que Ben ha invertido 16.000 euros en 8 años
Y Arthur ha invertido 78.000 euros en 39 años, ¿vale? Arthur casi 5 veces más que Ben, ¿vale? Y los dos invierten en un fondo de inversión que tiene una buena rentabilidad de un 12% anual, ¿vale? A ver, ¿lo conocéis este juego? Sí, sí, ¿no? Vale, si alguien no lo conoce, Mucha gente seguro que no lo conoce, con lo cual... si alguien lo conoce puede intentar decir quién tendrá más capital a los 65 años. Ben, Arthur o más o menos igual. Lo que empieza antes, más o menos igual, ¿verdad? Bueno, el resultado es que el que empieza antes. El que empieza antes, ¿por qué? Porque cuando él termina de aportar, tiene un capital de 30.000 euros, el otro empieza, y claro, el interés compuesto es siempre más potente que las aportaciones periódicas que él puede hacer. Entonces, es un mensaje muy importante, porque lo que dice es que empezar antes es mucho más importante de invertir mucho, ¿vale? Y la otra cosa que dice también es que cuidado donde inviertes, porque si haces este ejercicio con un depósito a 1%, aquí no llegas, ¿no? Es decir, hay que invertir en los productos que te dan esta rentabilidad donde el interés compuesto puede trabajar, porque si no... Sí, nosotros hace poco hicimos este mismo ejercicio, bueno, se ha hecho distintas veces, ¿no? Y entonces pusimos la rentabilidad que era el 10%, y curiosamente la gente no se paraba a ver lo que querías explicar de la lógica del interés compuesto, sino criticaba que hubieses puesto un 10% de rentabilidad por la dificultad de conseguirlo, ¿no? Entonces, es complicado, o sea, al final, claro, lo haces para demostrar un poco el potencial que tiene, por eso coges una cifra elevada, ¿no? Pero con 6 no es tan extremo, No, con un no. 6%, pero también te sale un... Sí, claramente. Hay que pensar que, claro, pensar ahora en una rentabilidad del 12% anual pero claro, si lo piensas después de una gran caída que llegará, entonces, pues, aquí estamos hablando de inversión de 50 años, ¿no? Entonces, claro. Aquí tenemos también a Fernando, que yo le liaremos para uno de estos próximos si se deja. Y que Fernando también, creo que a su hija lo escribió en un artículo en Finanzas Manía. Sí, sí. ¿Y con cuántos días tenía tu hija cuando le abriste la posición? 15 días. 15 días, con lo cual fíjate el potencial de rentabilidad para tu hija. Ya. Bueno, a mí también he empezado con el cheque zapatero, ¿eh? Ah, sí, qué bien. Pero claro, en ese momento estaba con depósito ING. En este momento también tienen rentabilidad interesante. En bolsa han llegado un poquito más tarde, pero también ha llegado O sea, que el bastante cheque pronto. Zapatero ha crecido notablemente. Algo bueno hizo, exactamente. Es curioso, hay una cosa que cuenta Buffett. Buffett dice que la compra más cara que ha hecho de su historia no fue la que en aquel momento era poco dinero, pero lo que pasa es que no la pagó con efectivo, sino con acciones de su compañía. Entonces, claro, lo que valen ahora las acciones que le dio en aquella compra a quienes le vendieron la compañía, comparado con el valor que habría pagado entonces en dólares, es la peor operación de la historia, que dice que se ha hecho en Estados Unidos. Sí, sí. Ha valorizado menos lo que ha comprado que las suyas. Claro, bueno, claro, pero no solo eso, sino que además o sea, él la comparativa la hace con el dinero que pagó. Entonces, que habría pagado. Entonces, imagínate, habría pagado, no sé, 3 millones de dólares, da igual. Esos 3 millones de dólares invertidos hace 30 años en acciones de Berkshire, pues ahora serían no sé cuántos millones de dólares. Sí, sí. Bueno, vamos a las conclusiones. He tenido un recorrido, una experiencia bastante tortuosa, pero lo que al final es mi conclusión principal es, primero, que no hay una forma de inversión absolutamente mejor para todos. Es decir, cada uno tiene que buscar lo que le sirve en función de cuáles son sus objetivos. Entonces, el primer punto es tener claro qué es lo que queremos conseguir. Y esto es importante porque si tenemos claro esto, plasmamos estos objetivos en papel, los trabajamos, podemos analizar mejor todas las alternativas de inversión que tenemos y decidir cuáles son las más adecuadas para esto. Habéis visto que en mi caso tengo dos objetivos muy diferentes, entonces claro, tengo que tener claro qué es adecuado para una cosa y para la otra. Una vez que tengo claro lo que quiero hacer,
me gusta sistematizar la operativa. Sistematizar significa tener reglas, pero sobre todo confiar en estas reglas. Y la importancia, es muy importante confiar en las reglas. ¿Por qué? Porque, ¿cómo construyo la confianza en la regla? Primera cosa, yo me gusta hacer backtest, pero puedo leer muchos backtests de muchas ideas que son públicos. Y estos me ayudan no para saber lo que voy a conseguir, porque los backtests no dicen cuánto se va a ganar. Seguramente lo que ha hecho un backtest no será lo que pasará, porque el futuro no se reproduce exactamente como el pasado. Pero un backtest te dice las peores circunstancias de una estrategia de inversión. Entonces, esto me permite decidir de antemano si puedo soportar o no puedo soportar esta estrategia. ¿Está hecha para mí o no? Porque es mejor descubrirlo antes que no durante el camino. Y la segunda cosa, para tener confianza, quiero saber cómo se comporta en varios escenarios del mercado esta estrategia para saber si empieza a fallar, es porque es normal o porque no funciona. Entonces, si hay algo que históricamente ha pasado, entonces estoy más tranquilo y sigo. Pero si no lo sé, puede ocurrir que voy a parar de usar esta estrategia en el momento peor, ¿no? Entonces, esto genera confianza en las reglas y la confianza permite poder seguir, insistir, disciplina y seguir adelante. Todo esto es para huir de las predicciones, de invertir por predicciones, ¿no? Entonces, no me interesa hacer predicciones ya, no me interesa escuchar las predicciones de los expertos. Lo puedes escuchar, lo puedes comentar para charlas así o para con los amigos, pero invertir sobre la base de esto no, porque nadie puede saber lo que va a pasar. Entonces, si alguien también ha acertado en el pasado, no significa que va a acertar en el futuro. Entonces, esto no es la base para invertir, para mí. Al final, se trata de reconocer que en el mercado hay incertidumbre y que no sabemos lo que va a pasar. Entonces, si no sabemos lo que va a pasar, lo que podemos hacer, pero es una reflexión que he leído recientemente y me ha gustado, que es que si no sabemos que el mercado va a subir un 30% o va a bajar un 30%, pero lo que podemos hacer es pensar si la cartera que tenemos es adecuada en las dos circunstancias. Entonces, si sumo un 30%, estoy tranquilo o tengo un 90% de liquidez y me queda la cara de estúpido, como dice Ray Dalio. Y si el mercado baja un 30%, estoy tranquilo, lo voy a pasar mal, voy a vender en el peor momento. Entonces, si contestamos sí a ambas preguntas, estamos tranquilos. Pero si hay un no, significa que es mejor hacer algún retoque a la cartera porque significa que podemos estar a riesgo de pasarlo mal si averigua un escenario negativo. Y ahí, aunque todos los momentos son buenos para hacerlo, yo creo que este es especialmente bueno, ¿no? Sí, en el que estamos. Sí, porque yo creo que de aquí a 12 meses el mercado puede subir un 30% y después vamos a encontrar las justificaciones de por qué ha pasado. Porque los beneficios crecen, la reforma fiscal de Trump, yo qué sé. Si baja un 30%, vamos a encontrar la justificación. Es decir, puede pasar cualquier cosa y parecería que ahora... Claro, estaba claro que iba a pasar esto. No lo podemos saber y no... Entonces, vale, muchas gracias y ha sido un placer. Y nada, ahora podemos hablar un poco preguntas y cosas así. Preguntas, ha sido bastante fluido, pero seguro que tenéis alguna por ahí que os guste trasladar. Sí. Aquí. Has comentado antes que trabajabas en marketing, que no era lo tuyo, no acababas de verlo, lo dejaste y te gustaba mucho la inversión. ¿Qué tiempo le dedicas? Porque, bueno, más o menos, este modus vivendi que tienes actualmente, ¿qué tiempo te requiere? Vale, es que es curioso, porque al principio pensaba que trabajar, extraía un poco la experiencia que tenía de trabajar en una empresa al trabajar en los mercados, y es totalmente diferente, porque pensaba que trabajar bien o para tener mejores resultados había que hacer muchas cosas, muchas operaciones, y es decir, si tenía un senso de culpabilidad si
por la noche mi mujer me decía, ¿qué has hecho hoy? He leído un libro. No, a ver, tenía que decirle que no, he vendido, comprado, es decir, ¿no? Tenía esta sensación de culpabilidad, ¿no? Y nada, ahora es totalmente lo contrario, es decir, 95% de mi tiempo es formación, es leer y hacer otras cosas. Y porque en realidad seguir los mercados son todas estrategias aunque las de creación de ingreso, en realidad son estrategias que, bueno, se manejan muy lentamente, es decir, el fin de semana miro un poco, a fin de mes miro más, durante el día 1 hora o 2 sigo un poco el mercado, pero no más. El resto del tiempo es a disposición para formación o cosas mejores. Bueno, pero el problema es que a mí me gusta esto, es decir, me gusta y la verdad que estoy encantado con esto, ¿no? Entonces, y es mucho mejor ahora que no antes. Antes estaba ahí mirando pantalla, no sé qué. ¿Has alcanzado la libertad financiera, digamos? No, porque la libertad financiera tengo que trabajar pero claro, estoy trabajando en lo que me gusta, que es pero no es que no hago nada más y vivo de la renta, no, esto no puedo hacerlo, pero me hacía gracia contar una anécdota. Una vez entrevisté a un gestor y entonces en la entrevista le digo, ¿y a qué dedicas tu tiempo en el día a día? Y dice, pues mira, la mitad del tiempo lo dedico a leer, a analizar compañías, a leer la información. Entonces me lo estuvo contando y dice, vale, entonces se me olvidó. Y entonces no le pregunté la otra mitad del tiempo a qué la dedicaban. Y al día siguiente, cuando publiqué la entrevista, recibo un email de una persona de su equipo crítica con él y me dice, no te dijo a qué se dedicaba la otra mitad del tiempo porque no se dedicaba a nada. Más preguntas, había otra aquí. Tengo una pregunta, es que respecto al tema de la componente fiscal. Porque yo, por ejemplo, a mí el tema de los fondos de inversión me gusta mucho, precisamente porque pago cuando me interesa. Es decir, puedes lo que es aplazar el pago, ¿no? Y veo que con las acciones, con lo que es el trading, el día a día, bueno, yo no valgo para el trading, pero si lo hiciese, tiene una componente fiscal que hay mucha gente que se engaña a sí mismo, porque hay mucha gente que no lo declara, porque son brokers de fuera, o si son brokers de aquí. Quiero decir que hay mucho autoengaño en este tipo de operativas, ¿no? Sí. La parte fiscal, ¿cómo la tiene usted? Bueno, déjame que lo digo, que a lo mejor se escucha bien porque no hay nada de ruido, pero la pregunta es que efectivamente los fondos tienen una fiscalidad muy favorable, solo pagas cuando quieres. ¿Qué pasa con esa operativa que no es fondos básicamente, porque todo lo demás que no es fondos, pero específicamente con todo lo que es trading desde el punto de vista de la fiscalidad? Entonces, en la parte de crecimiento, ahí no me preocupa, porque las acciones que tengo es buy and hold. Entonces, puede ser ETF, fondos, acciones, exactamente lo mismo, porque no los voy a vender. Entonces, ahí la fiscalidad no influye, podría ser exactamente. Para la parte de generación de ingreso, ahí sí, pero ahí es generación de ingreso. Es decir, si quiero ingreso, tengo que pagar los impuestos, porque... ¿Esos ingresos se podrían obtener también con fondos de inversión? Sí, se podría tener con fondos de inversión, pero no podría tener las coberturas o los controles de volatilidad que puedo tener con las otras estrategias. Entonces, para mí el control de volatilidad en esa parte es importante. Entonces, acepto una menor rentabilidad por cobertura, por fiscalidad, por todo, para poder estar más tranquilo. Lo que comentaba antes, podría meter todo a largo plazo y igual hacer alguna cobertura con acciones más agresivas eventualmente, pero no sé si puedo aguantar un 40% menos de toda la cartera por ahí. Yo, al principio, cuando empecé, estaba invertido en renta variable un 30-40%. Es decir, ahora estoy en el punto máximo que nunca he tenido y, claro, digo que estoy tranquilo, pero estoy tranquilo, pero claro, sí que... si meto todo ahí y no tengo cobertura, me puedo preocupar un poquito más, ¿no? Entonces, por eso acepto de tener que pagar impuestos en esa parte para poder tener un poquito más
bajo control este aspecto que para mí es importante. En resumen, ¿con qué herramientas trabajas, tanto para tomar decisiones como para ver tus fiscalidades y demás? Fundamentalmente Excel. Y no soy muy sofisticado, tengo que decir, ¿eh? No soy un experto informático ni nada por el estilo. Y de hecho todos los backtest que hago sí son bastante de andar por casa, ¿no? Lo que pasa es que sí, aprovecho que tengo tiempo a disposición para poder controlar todo a través de estas herramientas, pero no son muy sofisticados y son metodologías que, por eso, un Excel actualizándolo una vez al mes o cuando toque para el tema fiscal a final de año, ya tengo idea de dónde estoy yendo y no necesito más. No, la verdad que es mucho más el tiempo de elaboración de la estrategia, de pensar, de testar, de hacer, que luego la implementación. La implementación es bastante rápida y claro, pero no se llega de hoy a mañana. He tardado muchos años y evidentemente es... Básicamente es que, claro, las plusvalías las metes en la declaración, las tienes que, bueno, las tributas directamente, las minusvalías no, solo te vale para compensar las plusvalías. Y añado yo, y tienes que decir que has tenido esas minusvalías porque no puedes luego en el futuro si no has dicho que has tenido unas minusvalías, porque esto es una cosa que gente que nos pregunta a veces le pasa mucho, dice, tuve estas minusvalías hace 2 años, entonces las puedo compensar. No, si no dijiste entonces que tenías las minusvalías no puedes, o sea que las minusvalías hay que ponerlas en la declaración cuando se hace la declaración. Yo creo que vamos a ir acabando, pero bueno, una cosa más, no sé si está un poco relacionado a lo que habéis dicho, o sea, al final en tus distintas estrategias entiendo que utilizas distintos brokers o distintas entidades o distintas plataformas o lo tienes todo centralizado en una. Aquí si quieres decir los nombres da igual, o sea que... Sí, antes tenía más, ahora está más centralizado. Utilizo permanentemente Interactive Broker, que tiene comisiones muy bajas, entonces puedo permitirme poder hacer trabajos de rebalanceo de las carteras sin que afecte demasiado a la rentabilidad. También tengo otros brokers aquí, pero hago casi nada, muy poco, porque prevalentemente es ahí que trabajo. Y los fondos directamente con las gestoras. Los fondos entre las gestoras, sí, sí. Las opciones también con Interactive Broker, sí. La última. Yo, ¿cuántas horas dedicas a la hora de analizar una empresa? Analizar una empresa, yo uso mucho no soy un experto de analizar empresas. Me gusta mucho la definición que tiene Monish Prabhai de Shameless Cloner. Entonces yo copio bastante y luego intento hacer análisis muy cualitativa en el sentido de, bueno, esta empresa que modelo de negocio tiene puede seguir existiendo dentro de 20 años, sí o no, vale. Y hago números así, muy pocos. Simplemente no. Si hubiéramos copiado la idea de Cobas, de Arista, hubiéramos perdido 30-40% de nuestro dinero. Ya, pero esto... puede equivocar también. Sí, claro, puede equivocar. Por eso está la diversificación, bueno, pero esto no ha terminado todavía, no sabemos cómo va. Bueno, está la diversificación ahí que puede... Claro, no pienso que voy a acertar en todas las empresas que voy a invertir, ¿no? Es obvio. Es suficiente que con la mayoría lo hagan bien, los fallos que tenga se compensarán fundamentalmente. Sí, vale, la pregunta es si el criterio para comprar muchas veces es acciones que han caído muchas. Sí. Tengo que decir que no estoy seguro que lo que hago yo es mejor que no hacer aportaciones. No, pero la diferencia podría ser hacer aportaciones periódicas, cada 30 de cada mes hacer una aportación, o hacerlo cuando cae. No sé cuál estrategia es mejor. Supongo que la respuesta, como siempre, es depende. Cuando los mercados son como el año pasado, por ejemplo, será mejor hacer aportaciones periódicas. Si hay mucha volatilidad, pues quizás la otra forma es mejor. Pero sí, lo hago así porque me gusta hacerlo así. Me gusta más, me encuentro más a gusto comprar cuando algo está cayendo que no comprarlo el 30 de cada mes.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Renato, muchísimas gracias a todos los que os habéis acercado por aquí en este primer Finec Talks en Barcelona, y a los que lo estáis viendo ahora online, en la hora en la que sea, que no sabemos a qué hora lo estaréis viendo, pero esperamos que os guste también, y damos un aplauso más a Renato. Muchas gracias.